En su cuenta pública, la presidenta Bachelet insistió en la importancia de recuperar el crecimiento, hizo un llamado a un pacto para trabajar en conjunto en este aspecto. Vamos a conversar justamente este tema con el economista Jorge Aguad. Muchísimas gracias, además exdirigente gremial de los empresarios y también de los banqueros específicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que quiero preguntar es su evaluación general sobre este discurso del 21 de mayo, el tercero en el segundo mandato de la presidenta Bachelet. ¿Cuál es su evaluación? Buenas noches, Mónica, muchas gracias. Yo creo que el discurso lo sintetizaría en dos palabras. Fue un discurso malo y frustrante. Creo que es un discurso que no respondió a la gran inquietud que había en la ciudadanía, que eran las medidas pro crecimiento y las medidas pro seguridad. Chile vive hoy día algo que es imposible de describir a quienes no nos conocen, que es por un lado una derecha que quiere el inmovilismo y una izquierda que hace las reformas mal hechas. Entonces, ¿qué es lo que puede esperar la ciudadanía si no es un rechazo frente a reformas mal hechas y a grupos que no quieren cambiar nada? Por eso creo que el gran dilema que enfrentamos hacia adelante es cómo logramos hacer que el país tenga un consejo pro crecimiento permanente, en que efectivamente estén representados los intelectuales que más conocen de estos temas. Parece increíble que al leer el discurso de la presidenta, parece que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda no hubieran mandado ningún resumen de su actividad del último año. Es increíble cómo no aparece ningún tema relevante en el área de Hacienda, ni aparece ningún tema relevante en el área de economía. Señora Aguad, ¿qué en concreto le parece a usted que hubiera sido buenas medidas que la presidenta podría haber anunciado y que no anunció este 21 de mayo? ¿Qué hubiera sido urgente anunciar cuando ella, cuando ella plantea este pacto por el crecimiento? ¿A usted le parece que basta con el pacto o hay que llevarlo a cosas concretas y a qué cosas en concreto? No, yo creo que hay que llevarla a cosas concretas, o sea, decir expresamente: la reforma tributaria está terminada, la reforma educacional está en camino a dar gratuidad progresivamente, y en el tema de la reforma laboral decir qué cosas en definitiva se van a hacer por una ley corta y qué cosas se van a hacer por un veto. Pero no puede ser que a esta altura no se sepa que las reformas fundamentales hasta qué punto van a llegar. Y ya ha insinuado que la reforma constitucional de alguna manera va a quedar para el próximo gobierno y que ahora se van a enviar las cosas centrales. Pero lo que yo creo es que fundamentalmente el crecimiento está frágil porque no se sabe hasta dónde la labor reformista se va a seguir haciendo de una manera ineficaz y con qué profundidad. Por eso que más que hablar de un tema específico, yo creo que el tema central es que la presidenta hubiera dicho los límites a los cuales ella va a llegar en estas tres reformas. Si vamos a hablar de medidas concretas, siempre los ministros de Hacienda han sido muy creativos en momentos de ciclos bajos. Los ministros de Hacienda siempre han sacado del sombrero cosas creativas para poder retomar el crecimiento. Yo creo que siendo un gran ministro de Hacienda en el aspecto macrofinanciero, el ministro de Hacienda necesita tener un equipo creativo en términos de cómo se pueden lograr crecimientos sostenidos con los recursos que existen. Señora Aguad, para que esto pueda ser, le pueda ir haciendo preguntas. En concreto, ¿usted hubiera esperado que se zanjara el tema de la reforma laboral? ¿Qué tan importante era que este 21 de mayo se zanjara el tema del veto y el tema de la ley corta? Yo creo que es muy importante que se hubiera zanjado y no siga pasando, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el CERNAC, cuyo proyecto de ley ya lleva más de 3 años y todavía no se zanja. Entonces, esta inaptitud para cortar los proyectos importantes creo que impactan a la ciudadanía y el tema no da para más. O sea, no se puede seguir creciendo con estos niveles de ineficacia en la reforma. Señora Aguad, hay algunos no sé si soy claro, Mónica. Sí, hay algunos que han sido, que han
visto el mismo discurso y que tiene una opinión completamente distinta a la suya. ¿En qué sentido? En que justamente valoraron que la impresión que les dio es que quedaba instalada la idea de que la obra gruesa del gobierno ya estaba hecha y que no venían más reformas. Lo que yo estoy diciendo, la obra gruesa siempre tiene terminaciones. Y las terminaciones de estas reformas son las que están produciendo las inquietudes. Y por lo tanto, mientras no se diga, mire, estas terminaciones las vamos a hacer con este material o este otro, sencillamente se van a seguir las especulaciones. Por ejemplo, en el tema laboral, todo lo que significa la titularidad sindical. O sea, ¿dónde se va a cortar el queque? ¿Va a haber un sistema que va a ser por ley corta o va a haber un sistema que va a ser por un veto? ¿Cómo se resuelven esas cosas? No, el país no resiste más demoras. Eso es sencillamente creer de que el país va a funcionar al ritmo del Poder Ejecutivo. El país tiene que funcionar al ritmo de lo que la ciudadanía necesita. La ciudadanía necesita crecimiento y seguridad. Esos dos temas son los que están realmente hoy día poniendo en tela negativa la labor del gobierno. Y por eso que yo hago un llamado a que los parlamentarios de derecha crean de que hay que terminar con el inmovilismo y que los parlamentarios de izquierda crean de que no se puede seguir gestionando tan mal la reforma. Señora Wad, este gobierno ha tenido iniciativas constructivas, pero muy mala gestión. Se han bajado nuevamente las expectativas de crecimiento de nuestro país. ¿Cómo ve usted el panorama económico en este contexto con este gobierno? Porque hay también quienes creen que a este gobierno le parece tan importante realizar estas reformas estructurales que aunque sea a costa del crecimiento, le parecería igual necesario implementarlas. ¿Qué opina usted sobre esa tesis? Yo creo que este gobierno ha tenido una conducta en materia de darle transparencia a la sociedad y aislar el tema del dinero y la política, para que la política no sea tan débil frente al dinero, que va a ser algo que va a ser un gran cambio hacia el futuro. Yo creo que lo que ha hecho este gobierno en materia de transparencia y en materia de que cada vez nos sintamos con mejor y más información es algo notable. Pero eso no significa que pueda dejar en segundo lugar la calidad de su ejecutorio. Este gobierno, por decirlo de una manera muy clara, tiene muy malos gerentes. Los gerentes no rinden cuenta de sus malos resultados. Y esa es una razón para que estemos en el plano económico, como yo se lo dije anteriormente, que en la cuenta del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda no aparece nada. Eso me parece una situación, por decirlo menos, muy sorprendente. Por eso yo creo que tenemos que tener permanentemente un consejo pro crecimiento que esté formado por una estructura similar al Banco Central, en que en definitiva haya un grupo de gente que permanentemente esté proponiendo políticas de largo plazo de crecimiento. No se puede estar hablando esto de la productividad por un lado, otra comisión para el desarrollo de las concesiones, otra comisión para el desarrollo del punto que me está doliendo. Aquí hay que tener una política de crecimiento formado por un consejo pro crecimiento que tenga todos los refuerzos. Lo que yo le pregunto es si usted cree que este gobierno estaba dispuesto conscientemente, no que no le resultó que el país creciera como esperaba, sino que estaba dispuesto en pro de estas reformas a sacrificar parte del crecimiento económico. No, yo creo que la presidenta lo dice en la cuenta, no hay desarrollo social sin crecimiento. O sea, ella jamás pensó que podía haber desarrollo social y sus reformas de seguridad social sin crecimiento. Pero en definitiva, lo que se partió diciendo que el 3 era el piso y después venían los brotes verdes, nada de eso ha ocurrido. Pero no se han tomado las medidas cuando los brotes verdes no resultan. Por eso que creo que este gobierno no puede seguir con tasas de 2% de crecimiento sin que hayan cambios sustantivos en la visión que tiene el crecimiento. Por eso mi posición es que haya un consejo permanente pro crecimiento en que supere los periodos de gobierno. Hace algún tiempo cuando conversaba con usted, me parecía que era bastante más optimista
respecto del desempeño de este gobierno en la época en que se estaba planteando, por ejemplo, la reforma tributaria, que usted era uno de los pocos del gremio empresarial que defendía la reforma tributaria. Quiero saber si con el correr del tiempo usted ha cambiado su opinión. ¿Ha cambiado su opinión? Sí, no, pero perdón, mi pregunta es otra, escúchemela. Quiero saber si usted ha cambiado su opinión respecto de este gobierno, si comenzó con más expectativas y se ha sentido defraudado o sigue teniendo la misma opinión. No creo que la palabra defraudado. Estoy bastante inquieto porque efectivamente lo que ha hecho muy bien en transparencia y en capacidad de que los ciudadanos chilenos tengan más capacidad para opinar, se puede perder porque no hay gente en el gobierno que palpite de la misma manera con el crecimiento que con las políticas sociales. Hay mucha más gente que está muy empapada y muy fervorosa de las políticas sociales, pero hay muy poca gente que entiende y hace su prioridad del crecimiento. Creo que así como un equipo de fútbol de repente hay más defensas que delanteros, aquí hay que tratar de ver de que se ponga en el equipo delanteros que entiendan del crecimiento. Y en ese sentido, si hay mucha gente que palpita mucho con las políticas sociales y no tanto con el crecimiento, ¿es gente que está dispuesta a sacrificar parte del crecimiento por esas políticas sociales? Es que yo no diría que es parte de sacrificar. Aquí son vías paralelas, pueden tener brotes señora Wade, distintos, entiéndame, yo no pero lo que no hay que posponer es el crecimiento. Señora Wade, yo no le estoy preguntando su opinión respecto a esto. Entiendo que usted dice que no son incompatibles. Le pregunto si dentro del gobierno, esta gente que usted dice que es tan fervorosamente partidaria de las políticas sociales, más que del crecimiento, si esa gente, desde la perspectiva de esa gente, no de la suya, es gente que está dispuesta a sacrificar el crecimiento económico o parte de ese crecimiento para que se implementen esas políticas. Yo creo que hay gente dentro del gobierno que en esa perspectiva está dispuesta a sacrificar el crecimiento. Y esos son los cambios que yo llamo a hacer. Creo que este equipo tiene poca gente pro crecimiento. Este es un equipo que tiene mucho más concentración en estrategias sociales y poca concentración en estrategias de pro crecimiento. Ahora quiero llevarlo Esa es mi opinión, Mónica. Entiendo. Quiero llevarlo a otro tema, el tema también constituyente. Hay distintas posiciones dentro del gremio empresarial. Algunos, por ejemplo, como la Cámara Chilena de la Construcción, parecieron bastante entusiasmas en participar como gremio, con una postura. Y en cambio la SOFOFA o la CPC han dicho que cada empresario, si quiere participar, está bien, que se le va a la orientación, pero que como gremio no van a participar. ¿Qué deben hacer los empresarios, cree usted, respecto al proceso constituyente? Ahora, eso da muestra de la poca cohesión que existe en el mundo empresarial en la dirigencia. Eso me tocó vivirlo a mí y siempre lo he dicho que fui un disidente que le dio alguna pimienta a la disidencia, pero creo que es increíble que en esta etapa de desarrollo del país y de la sociedad chilena los gremios se resten a opinar y participar. Si lo único que se le está pidiendo es que opinen y participen, no es una opinión vinculante. Y eso es una situación que me parece parte del inmovilismo. Así como critiqué a la derecha por el inmovilismo y a la izquierda por mala gestión, creo que esto de la reforma constitucional es un ejemplo más del inmovilismo de los gremios, que realmente todavía funcionan con un sistema vertical y de autoescucha. ¿Y qué debiera ser entonces, aparte de tener una mayor cohesión, cuál debiera ser la actitud todos juntos como gremio empresarial? O sea, yo creo que así como los gremios hablan de pautas de ética y pautas corporativas, debiera la CPC ser el gran activador de la participación de los gremios en la reforma constitucional. O sea, no me cabe ningún otro pensamiento de que la CPC debe ser el gran líder de la incorporación de los gremios empresariales a esta reforma constitucional que no olvidemos, todos la conocemos como la casa de todos. Y para cerrar, brevemente se me olvidaba, el caso de SQM, una empresa enorme en Chile, una minera no metálica y que en los últimos días también se ha revelado algo que
ya sabíamos de alguna manera que es el financiamiento que hizo irregularmente de la política, pero de manera transversal. Ahora, en la palestra, el PPD. ¿Cómo ve usted esa situación, el rol de SQM en la política chilena y que también desde la nueva mayoría haya cada vez pruebas más concretas también de que se le pidió dinero, aunque fuera la empresa del ex yerno de Pinochet? Yo quiero referirme al tema de fondo, que es el financiamiento de la política. Creo que este país, con las medidas de probidad que se han aprobado, ha dado un paso gigantesco en separar la política del dinero, de la debilidad de la política frente al dinero, y por esto son los últimos cartuchos de la desintegración que había. Yo creo que este es uno de los méritos de lo que se ha hecho en este último año, que en definitiva todos han mostrado sus debilidades. Aquí hay que decirle una palabra: todos son débiles frente al financiamiento de la política. Y ese es un ejemplo más, SQM, más allá, SQM, perdón, más allá de lo que puede hacer el yerno o no yerno de Pinochet. Yo creo que aquí el tema central es que la política tiene que tener financiamiento público. No se puede funcionar en niveles de desarrollo como el que tiene Chile con un sistema distinto a eso. Y por eso creo que ese es un gran logro y aplaudámoslo todo, porque vamos a tener una democracia mucho más sana. Jorge Huet, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Mónica.